¿Qué tal? Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio correspondiente al curso de cálculo en varias variables y pues vamos a hablar de derivadas parciales con esta función que tiene como variables independientes a x e y. Y las funciones que están interviniendo tenemos seno de y sobre x más tangente de x sobre y. Nos piden encontrar las primeras derivadas parciales. Es decir, debemos derivar parcialmente la función f con respecto a x y parcialmente con respecto a y. En anteriores videos había explicado algunos ejercicios paso a paso y la noción de cómo se deberían resolver, ¿no? Pues bueno, tenemos nomenclatura diferente, pero a la final debemos llegar al mismo resultado para representar las derivadas parciales. Si nosotros escribimos de esta manera, f sub x significa que voy a derivar a la función con respecto a x parcialmente. Y como tengo dos variables, si yo voy a derivar parcialmente con respecto a x, y sería constante. Pero recordemos, ¿cómo derivamos una función trigonométrica donde su ángulo no es un ángulo simple? En este caso tenemos una división entre la variable o las variables independientes. En la tangente también pasa lo mismo. Entonces debemos recordar las fórmulas de derivación de primer orden. A la final se aplican en este caso. Voy a escribirlo por acá. Tendría la derivada parcial, bueno, la derivada con respecto a x, pongámosle que es lo que siempre trabajábamos, por lo general veíamos funciones con respecto a x, de una función seno de g de x, donde g de x es otra función, su derivada era igual a g' de x por coseno de g de x. Así derivábamos una función, en este caso, en una variable, que tenía que intervenir la función seno y un ángulo, que es otra función. Ahora, ¿cómo derivábamos? Y la otra sería tomar en cuenta para la función trigonométrica tangente, derivada con respecto a x de tangente de g de x es igual a g' de x por secante al cuadrado de g de x. Esas fórmulas debemos recordar en este caso para poder derivar estas funciones, pero parcialmente. Ahora, si yo escribí f sub x, significa que voy a derivar parcialmente f con respecto a x. Pero también puedo escribirla en la otra nomenclatura que sería derivada parcial de f con respecto a x. Y pues como voy a derivar con respecto a x parcialmente, como mencionaba, y se transforma en constante. Ya, entonces la derivada de seno de y sobre x, siguiendo esta fórmula, como voy a derivar parcialmente con respecto a x, esta y se comporta como constante. Aquí nosotros podemos separar y escribir como y por 1 sobre x, para diferenciar entre la función que debo derivar, que en este caso es con respecto a x, y la que es constante. Entonces, la derivada de 1 sobre x. Recordemos que la x debe subir al numerador por propiedades de exponentes como x a la menos 1 y aplicar la regla de la potencia para derivar. Entonces derivo primero el ángulo de la función seno y me quedaría menos y sobre x al cuadrado. Como menciono, esta y es constante, está multiplicando a 1 sobre x que debo derivar porque voy a derivar parcialmente con respecto a x. Y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Pero multiplicado por esta y me queda menos y por sobre x al cuadrado. Y la derivada de seno es coseno, entonces sería multiplicado por coseno de y sobre x. Y ahora ya derivé con respecto a x parcialmente esta parte de aquí de la función, pero me dice más tangente de x sobre y. Entonces a esta también le derivamos parcialmente con respecto a x. Entonces sería más la derivada de x sobre y, que es el ángulo de la función tangente,
sería solo 1 sobre y, porque estoy derivando parcialmente con respecto a x. Entonces aquí puedo separar esto como x por 1 sobre y. Lo puedo escribir de esta manera. Y la derivada parcial con respecto a x de x es 1. Y multiplicado por esta constante que es 1 sobre y, entonces la constante que queda multiplicando la derivada de tangente será 1 sobre y. Y la fórmula me dice por secante al cuadrado de la misma función. Entonces escribimos por acá, por secante al cuadrado, en este caso, de x sobre y, que es lo que tenía al inicio como ángulo. Listo, entonces ya derivé parcialmente con respecto a x. Ahora me toca derivar parcialmente con respecto a y. Y eso lo podría escribir de la siguiente manera. F sub y, puedo escribir como f sub y. Esto es igual a la derivada parcial de f con respecto a y. La nomenclatura es de acuerdo a cómo la trabajan, pero al final significa lo mismo, solo que acá la hacemos notar de manera explícita, ¿no? Para saber qué función derivamos con respecto a qué variable parcialmente. Ahora, entonces, si voy a derivar parcialmente con respecto a y, todo lo que tenga que ver con x se convierte en constante. Aquí nótese que como tengo y por 1 sobre x, tengo que derivar sí o sí esta función. Primero, la derivada del ángulo. La derivada de y por 1 sobre x sería solo 1 sobre x, parcialmente con respecto a y, porque esta y, en este caso, la derivada es 1. Y multiplicado por la derivada del seno, que es coseno, sería coseno de y sobre x. Tenemos que ser cuidadosos al momento de derivar para que, en este caso, la respuesta nos salga. Y después, más la derivada parcial con respecto a y de tangente de x sobre y. Pero al derivar el ángulo, parecido como hicimos acá con respecto a x, la derivada de 1 sobre y es menos 1 sobre y cuadrado, multiplicado por esta x que actúa como constante, sería menos x sobre y cuadrado, la derivada del ángulo. Y la derivada de tangente es secante al cuadrado del mismo ángulo que tenemos. No podemos cambiar en este caso el ángulo, tenemos que conservarlo. Y de esta manera hemos derivado parcialmente con respecto a x y con respecto a y a esta función de dos variables, siguiendo estas fórmulas. Pero ojo, esto trabajábamos en una variable, pero al final nos sirve para poder derivar una función de dos variables. Como menciono, aquí esta expresión para poder derivar no la puedo derivar directamente a 1 sobre x, lo escribo como x a la menos 1. Y de igual manera el 1 sobre y lo escribo como y a la menos 1. Y de esta manera hemos obtenido sus derivadas parciales, pero solamente las primeras derivadas parciales. En estos ejercicios, por lo general, se suele derivar dos veces y encontrar las derivadas mixtas. Ahora que aquí sí se volvería algo medio tedioso derivar eh, para encontrar las derivadas cruzadas, ya que tenemos aquí secante al cuadrado de x sobre y, acá hay x sobre y cuadrado. Tendríamos que ver la regla del producto para derivar. Y pues bueno, así hemos terminado este ejercicio. Hay que tomar en cuenta que depende de las funciones, ¿no? Para poder encontrar las derivadas cruzadas. Hay unas que son más sencillas y otras que se vuelven tediosas, como menciona usted aquí. Y pues eso es todo, esperando que sigan los videos de matemáticas sencillas y más. Nos volveremos a ver en la próxima. Gracias.